Capítulo 5. Hacia la mitad de la segunda noche, Thomas se levantó y descendió sin hacer ruido. Nadie se dio cuenta, más que un gato medio ciego, que viendo a la noche cambiar de forma, corrió tras aquella nueva noche que no veía. Después de deslizarse en un túnel donde no reconocía ningún olor, aquel gato comenzó a maullar, emitiendo, desde lo más profundo de su garganta, ese ruido ronco con el que los gatos dan a entender que son animales sagrados. Se inflaba y gruñía, y hablaba, dirigiéndose a la noche, con una voz incomprensible, propia del ídolo en que se había convertido. «¿Qué está pasando?», decía aquella voz. «Los espíritus con los que me comunico habitualmente, el espíritu que me tira de la cola cuando la escudilla está llena, el espíritu que me despierta por la mañana y me acuesta en un cómodo almohadón, y el espíritu, el más hermoso de todos, el que maulla, ronronea y se me parece tanto que es como mi propio espíritu. Todos ellos han desaparecido. ¿Dónde estoy ahora? Por mucho que inspeccione con mi pata no encuentro nada, nada en ninguna parte. Estoy al borde de un tejado de donde no puedo más que caer, y no es caer lo que me aterroriza. La verdad es que ni siquiera puedo caer. Ninguna caída es posible. Me encuentro rodeado de un vacío extraño que me repele y que no podré atravesar. ¿Dónde estoy entonces, desdichado de mí? En otro tiempo, convirtiéndome repentinamente en un animal al que podía arrojarse impunemente al fuego, descubría secretos de primer orden. Por un rayo que me cercenaba, por mis zarpazos, conocía las mentiras y los crímenes antes de que fuesen cometidos. Y ahora no soy más que un ser sin mirada. Escucho la voz monstruosa con la que digo lo que digo sin comprender una sola palabra. Pienso, y mis pensamientos me son tan inútiles como lo serían el encrespamiento del pelo y las caricias en las orejas a las extrañas especies de las que dependo. No me queda más que el horror. Me vuelvo y me revuelvo, dejando oír el lamento de un animal espantoso. Me siento, horrorosa llaga, con una cara tan grande como la de un espíritu, con una lengua lisa e insípida, lengua de ciego, una nariz deforme, incapaz de presentimiento, con unos ojos enormes, sin esa llama certera que nos permite ver las cosas en nosotros mismos. Mi pelaje se agrieta. Se trata, sin duda, de la operación suprema. Desde el momento en que ya no sea posible, ni siquiera en esta noche, extraer de mí, frotándome el pelo, una luz sobrenatural, todo habrá terminado. Soy ya más oscuro que las tinieblas. Soy la noche de la noche. A través de las sombras de las que me distingo, porque yo soy su sombra, voy al encuentro del gato superior. Nada temo ahora. Mi cuerpo, similar en todo al de un hombre, cuerpo de afortunado, ha conservado sus dimensiones, pero la cabeza es enorme. Se oye un ruido jamás oído antes. Un resplandor que parece salir de mi cuerpo, aunque débil y húmedo, forma un círculo a mi alrededor, que es como otro cuerpo del que no puedo salir. Empiezo a distinguir un paisaje. Mientras la oscuridad se hace más intensa, una enorme figura blanquecina surge ante mí. Digo ante mí, guiado por un instinto ciego, pues después de haber perdido la cola enhiesta que me servía de timón en el mundo, ya no soy manifiestamente yo. Esta cabeza que crece sin cesar y que en lugar de una cabeza parece no ser más que una mirada, ¿qué es exactamente? No puedo verla sin angustia. Se menea, se acerca, está justamente enfrente de mí, y a pesar de ser toda ella mirada, tengo la terrible impresión de que no me ve. Es una sensación insoportable. Si tuviera pelos, los sentiría erizarse alrededor de mi cuerpo, pero en mi estado no tengo siquiera los medios de experimentar el miedo que siento. Estoy muerto, muerto. Esta cabeza, mi cabeza, no puede verme porque estoy aniquilado, pues soy yo quien me mira y quien no me distingue. Oh, gato superior en que me he convertido en un instante para constatar mi deceso, ahora voy a desaparecer cumplidamente. Dejo primero de ser hombre. Me convierto en un pequeño gato frío e inhabitable, tirado en el suelo. Gruño una vez más.
Echo una última mirada a este valle que va a cerrarse donde veo un hombre, gato superior él también. Le oigo arañar el suelo con sus garras probablemente. Lo que llaman el más allá ha terminado para mí. De rodillas, con la espalda doblada, Thomas escarbaba la tierra. A su alrededor se extendían algunas fosas donde se hurtaba el día. Por séptima vez, abría lentamente, dejando en el suelo la huella de sus manos, un enorme agujero que agrandaba a su medida. Y mientras cavaba, el vacío, como si hubiera estado lleno de docenas de manos, de brazos después y por fin del cuerpo entero, oponía a su trabajo una resistencia que pronto no pudo ya vencer. La tumba estaba llena de la ausencia del ser que absorbía. Un cadáver indesalojable se hundía en ella, encontrando en aquella ausencia de forma la forma perfecta de su presencia. Era aquel un drama cuyo horror presentían durante el sueño los hombres del pueblo. Cuando una vez acabada la fosa, Thomas se arrojó dentro, con una gruesa piedra atada al cuello, tropezó con un cuerpo 1000 veces más duro que la tierra, el cuerpo mismo del sepulturero dentro ya de la tumba para cavarla. Aquella fosa que tenía exactamente sus medidas, su forma, su espesor, era como su propio cadáver, y cada vez que trataba de escapar de ella parecía un muerto absurdo que hubiera tratado de enterrar su cuerpo en su cuerpo. En lo sucesivo, en todas las sepulturas donde hubiera podido encontrar un sitio, en todos los sentimientos que son también tumbas para los muertos, en aquel aniquilamiento por el que moría sin dejar que se le creyera muerto, había otro muerto que le había precedido, y que idéntico a él hacía intolerable la ambigüedad de la muerte y de la vida de Thomas. En aquella noche subterrestre, a la que había descendido con los gatos y con los sueños de los gatos, un Sosias envuelto en vendajes, los sentidos taponados con 7 sellos y el espíritu ausente, ocupaba su lugar. Y ese Sosias era el único con el que no podía transigir, porque era él mismo, personificado en el más absoluto vacío. Estaba suspendido sobre aquella tumba glacial, lo mismo que el hombre que se cuelga, después de haber empujado la banqueta que le servía de apoyo, última orilla, en lugar de sentir el salto que ha dado en el vacío, no siente más que la cuerda que le sostiene, resistiendo hasta el final, aferrado más que nunca, ligado como no lo ha estado jamás a la existencia de la que quisiera liberarse. También él sentía, en el momento en que se sabía muerto, ausente, completamente ausente de su muerte. Ni su cuerpo, que le dejaba en el fondo de sí mismo el frío que produce el contacto de un cadáver y que no es el frío, sino la ausencia de contacto, ni la oscuridad que exudaba a través de todos sus poros, y aun cuando era visible, hacía imposible servirse de ningún sentido, de ninguna intuición, y menos todavía de un pensamiento para verlo, ni ese hecho, que bajo ningún concepto podía pasar por vivo, bastaba para hacerle pasar por muerto. Aquello no era ningún malentendido. Él estaba realmente muerto, y al mismo tiempo fuera de la realidad de la muerte. Estaba en la muerte misma, privado de la muerte, hombre espantosamente aniquilado, detenido en la nada por su propia imagen, por aquel Thomas que corría ante él, portador de antorchas apagadas, y que era como la existencia de la última muerte. Ahora, mientras pendía todavía sobre aquel vacío, donde veía su imagen en una ausencia total de imágenes, sobrecogido por un vértigo de una violencia inusitada, vértigo que no le hacía caer, sino que le impedía caer, volviendo imposible la caída, a la vez que inevitable. Ahora la tierra se disipaba a su alrededor, y la noche, una noche que ya no respondía a nada, que él no podía ver, pero cuya realidad sentía solo porque era menos real que él, le rodeaba. De todas las maneras, le invadía la impresión de encontrarse en el corazón de las cosas. Incluso en la superficie de aquella tierra, donde no podía penetrar, se encontraba en su interior, tocando por todas partes su interior. La noche le acorralaba. Veía,
Oía la intimidad de un infinito donde él estaba encerrado por la ausencia misma de límites. Sentía como una exigencia abrumadora la inexistencia de aquel valle de la muerte. Poco a poco llegaban hasta él los efluvios de un mantillo acre y mojado. Como quien se despierta vivo en su ataúd, veía con horror la tierra impalpable donde flotaba, transformarse en un aire sin aire, henchido de los olores de la tierra, de madera podrida, de estopa húmeda. Realmente enterrado ahora, se encontraba, bajo capas amontonadas de una materia que se parecía al yeso, en una cueva donde se asfixiaba. Estaba empapado en un medio helado, entre objetos que le aplastaban. Si todavía existía, era para constatar, en aquella habitación llena de flores fúnebres, de luz espectral, la imposibilidad de revivir. Recobraba el aliento en la asfixia, recobraba la posibilidad de andar, de ver, de gritar en las profundidades de una prisión donde estaba confinado, en el silencio y oscuridad impenetrables. Extraño horror el suyo. Mientras, franqueando las últimas barreras, aparecía en la estrecha puerta de su sepulcro, no ya resucitado, sino muerto, y con la certidumbre de haber sido arrancado a la muerte y la vida al mismo tiempo. Caminaba como una momia pintarrajeada. Miraba el sol que se esforzaba en transformar su rostro ausente en un rostro sonriente y vivo. Caminaba, único Lázaro verdadero, cuya muerte misma había resucitado. Avanzaba a través de las últimas sombras de la noche, sin perder nada de su gloria, cubierto de hierbas y de tierra, andando bajo la caída de las estrellas, con un paso mesurado, con el mismo paso que en los hombres que no están envueltos en un sudario, marca la ascensión hacia el punto más precioso de la vida.